Estados Unidos encuentra una manera ingeniosa de dividir al régimen iraní desde dentro con un golpe siniestro. Esto ocurre mientras el presidente Trump dice que quiere que se retire el liderazgo actual de Irán y tener influencia en la elección de quién será el próximo. Sin misiles, sin bombas, sin operaciones terrestres. Esto no fue necesario para que Estados Unidos ganara la guerra. Era suficiente que el régimen fuera uno que pudiera controlar, y para eso, una sola semilla era suficiente. Durante más de un mes, el régimen iraní había sido sacudido por una grave crisis de liderazgo, traiciones y temores de un golpe interno. El líder supremo Mojtaba Khamenei ha estado desaparecido durante días. Ni siquiera se sabe si está vivo. El régimen había sufrido un golpe severo, pero aún no había caído. Y justo en este vacío de poder, Washington hizo un movimiento que derribaría a Teherán desde un lugar inesperado sin disparar un solo tiro. Pero estamos tratando con un hombre que creo que es el más respetado y el líder. Ya sabes, es un poco difícil. Hemos eliminado a todos. ¿Ese es el líder supremo? No lo hacemos. Según los informes, Washington ahora está tratando exclusivamente con el presidente del Parlamento Mohammad Bakr Ghalibaf, un excomandante de la Guardia Revolucionaria. Este movimiento está provocando un terremoto interno dentro del liderazgo iraní. La persona con la que Washington ha elegido reunirse se está convirtiendo en una amenaza existencial para el régimen porque, a los ojos del régimen, ahora podría ser un traidor. Aquí hay una aplicación brillante de la estrategia de dividir y conquistar. La razón por la que la estrategia de Trump es tan letal es que golpea el punto más débil dentro del aparato estatal iraní justo en su núcleo. Irán no es una entidad monolítica única. Ha habido una lucha de poder silenciosa pero mortal en el interior durante años. Por un lado están los clérigos, los mulás, que forman el corazón ideológico del régimen. En el otro lado están los oficiales militares pragmáticos, los guardianes de la revolución, que gestionan la economía, los misiles y las operaciones transfronterizas. A diferencia de su padre, el nuevo líder supremo, Mojtaba Khamenei, carece de una profunda legitimidad religiosa y control absoluto. La crisis de liderazgo de Mojtaba no es meramente carismática, es estructural. Su padre, Ali Khamenei, había gestionado el equilibrio entre el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el Poder Judicial y el Consejo de Guardianes durante 35 años a través de su autoridad personal. Mojtaba no ha tenido ningún papel directo en ninguna de estas instituciones. Simplemente llevó a cabo operaciones de inteligencia a la sombra de su padre. Ahora el asiento del árbitro entre estas instituciones está vacante, y cada una se esfuerza por proteger sus propios intereses. Y este vacío está paralizando no solo el proceso de toma de decisiones, sino también la gestión de la guerra del régimen. Una estrategia militar coordinada requiere una única autoridad para dirigir todas las instituciones, y esa autoridad actualmente está ausente. Al dirigirse directamente a Ghalibaf, Trump efectivamente encerró a estos dos grupos en la misma sala. Ghalibaf no es un político común. Es un excomandante de la Fuerza Aérea del IRGC nacido en 1961 que luchó activamente en la guerra Irán-Irak. Luego sirvió como alcalde de Teherán y se ha postulado para presidente 3 veces. Este perfil, alguien dentro del régimen pero alineado con el ala pragmática, explica por qué los Estados Unidos lo eligieron específicamente a él, no a un oponente impuesto externamente, sino a un hijo de la revolución. Y el impacto verdaderamente destructivo de este movimiento no es si Ghalibaf realmente llegó a un acuerdo con los Estados Unidos. La parte crítica es que no importa. Lo que importa es la desconfianza masiva y la paranoia que esta posibilidad ha creado dentro del IRGC. La evaluación de la analista del Instituto Hudson, Zineb Ribger, es clara. Trump ha sembrado por sí solo una semilla de confusión dentro del IRGC. Esta semilla ha caído en un terreno muy fértil. En los enfrentamientos en curso durante las últimas semanas, la increíble precisión con la que los misiles estadounidenses alcanzaron objetivos estratégicos, búnkeres subterráneos y bases de radar secretas ya había generado una sospecha significativa dentro de la estructura de mando. La precisión de estos ataques era demasiado alta para ser una coincidencia. La creencia de que alguien está filtrando las coordenadas ya se había extendido entre los comandantes. Ahora el segundo al mando del régimen se ha sumado a la ecuación. Rumores de que Ghalibaf ha estado llevando a cabo diplomacia secreta con enviados estadounidenses en Pakistán se han filtrado en las venas del régimen como veneno. El poder destructivo de este rumor es independiente de si es cierto o no. En 2023, el arresto de Ali Nasiri, un alto oficial de inteligencia del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, bajo acusaciones de colaborar con la inteligencia occidental, causó un terremoto dentro del régimen.
El incidente de Nasiri fue parte de la red de infiltración que permitió las operaciones de Israel en el corazón de Teherán, desde el asesinato de Mohsen Fakhrizadeh hasta el sabotaje en Natanz. En ese momento, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica lanzó una investigación interna exhaustiva, suspendió las autorizaciones de seguridad de cientos de personal y removió a muchos oficiales de alto rango de sus puestos. Ahora la misma sospecha ha surgido sobre el número 2 del régimen, y esta vez ni siquiera está claro quién liderará la investigación porque Mojtaba no puede mantener el control. El corazón de un ejército no son sus armas, sino la confianza que deposita en la cadena de mando. Si un general sospecha que el general a su lado está filtrando coordenadas a Washington, no puede dar órdenes. Si un soldado cree que el presidente del Parlamento en la cima ha hecho un trato con Estados Unidos, no puede encontrar la motivación para luchar en las líneas del frente. Esto es exactamente lo que está sucediendo en Irán ahora mismo. Los comandantes han comenzado a vigilar a sus colegas en la habitación de al lado más de cerca que a la amenaza estadounidense afuera. Los mulás ven a Ghalibaf y su equipo como colaboradores estadounidenses. En ausencia de una autoridad de toma de decisiones, el régimen se está dividiendo en facciones. Donde termina la confianza, la cadena de mando se paraliza. Entendemos cuán profunda se ha vuelto la grieta interna, no por análisis, sino por las acciones llenas de pánico del propio régimen. Solo unas horas después de la declaración de Ghalibaf de Trump, la televisión estatal iraní cambió a una transmisión de emergencia sin precedentes. El canal estatal llamó a los partidarios del régimen en todo el país a reunirse en las calles principales, mostrar apoyo a las fuerzas de seguridad y, lo más importante, jurar lealtad al líder. Esto es una clara indicación de una crisis de confianza dentro de la propia estructura del régimen. Además, esta no es la primera vez. Durante el Movimiento Verde de 2009, el régimen organizó manifestaciones de lealtad similares, pero en ese entonces, la amenaza provenía de los manifestantes en las calles. En 2026, la amenaza proviene desde dentro, de la propia estructura de mando del régimen. El llamado de la televisión estatal para que el público salga a las calles equivale a que el régimen envíe un mensaje a sus propios soldados y burócratas. Todavía estamos aquí. Y el hecho de que sienta la necesidad de enviar este mensaje es la indicación más clara de cuán crítica se ha vuelto la situación. Al igual que la farsa del Kremlin en la televisión de que todo está bien para ocultar sus pérdidas en Ucrania, expone la verdadera situación de Rusia al mundo, el llamado de Teherán a la lealtad cumple la misma función. Un régimen fuerte no exige un juramento de lealtad de su pueblo. Solo un régimen que duda de su propia estructura y comienza a cuestionar la lealtad interna lo haría. La manifestación física de esta conspiración política orquestada desde dentro es una parálisis militar masiva. La condición de Arakchi era clara. El fin de la guerra depende de garantías de que no se repetirá y del pago de compensaciones. En términos diplomáticos, esto significaba: perdimos, pero buscamos una salida honorable. Sin embargo, esta admisión, en lugar de salvar a Teherán, llevó al país al borde de la guerra civil. Las reacciones dentro de Irán fueron tan intensas que hacía tiempo habían cruzado la línea de la crítica política ordinaria. Se formó una brecha abierta entre el gobierno y el ejército. Fuentes cercanas al comandante del IRGC, Hossein Salami, entregaron un mensaje claro. Las operaciones del IRGC continúan a toda velocidad. La defensa de Hormuz, Karg y los túneles subterráneos está activa. Solo se puede discutir un alto el fuego después de que el enemigo se haya rendido. Hagamos una pausa y observemos esta imagen en su conjunto. El ministro de Relaciones Exteriores dice: estamos abiertos a la paz. Sin embargo, el ala militar continúa la guerra. Este es el clásico escenario de el ejército está luchando por su cuenta, el liderazgo político se ha derrumbado. La rendición de Arakchi ha enfurecido aún más a los radicales dentro de Irán. El presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, habló aún más duramente. No estamos buscando un alto el fuego, atacaremos al agresor. El viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Qasem Gharibabadi, rechazó directamente las iniciativas diplomáticas de Arakchi. No hay lugar para la negociación, no hay conversaciones de alto el fuego en este momento. Y el alto funcionario Mohsen Rezai hizo una declaración impactante además de todo esto. La guerra solo terminará cuando los Estados Unidos paguen una compensación completa y se retiren completamente del Golfo Pérsico. Nosotros decidiremos cuándo termina la guerra. En este contexto, Irán está experimentando una de las paradojas más extrañas en la historia militar moderna. Es precisamente estas paradojas las que están llevando a Irán al borde de 3 escenarios oscuros distintos. El primer escenario se basa en que los guardianes de la revolución tomen el control del Estado por la fuerza.
La inteligencia de señales indica que el IRGC está planeando bloquear ministerios clave y centros de comunicación. En este escenario, el ala militar purgará rápidamente a figuras pro-paz como Pezeshkian y Arakchi. Una vez que el liderazgo político es apartado, la racionalidad del Estado cede completamente a una doctrina militarista de suicidio. El intento de Mojtaba Khamenei de buscar refugio en Moscú y emitir órdenes desde allí subraya la realidad de que el centro de mando del régimen se ha trasladado fuera del país. Sin embargo, esta victoria militarista no tiene significado en el terreno. La decisión del IRGC de continuar la guerra se convertirá en una guerra de desgaste con cero posibilidades de victoria. Un ejército con líneas de suministro cortadas y sistemas de defensa aérea reducidos a escombros carece de la capacidad para sostener una guerra regional. Las sanciones económicas y los continuos ataques aéreos han paralizado las capacidades de reabastecimiento del ejército. Esta obstinación solo llevará a la gradual disminución de los soldados en las líneas del frente y a la condena del pueblo a la inanición. A medida que el proceso de desgaste se acelera, se desencadenará una ola masiva de motines entre los rangos inferiores del ejército. Los soldados dejando las armas y regresando a casa es el resultado inevitable de este escenario. El segundo posible escenario implica que el ala política fuerce un acuerdo de alto el fuego con apoyo internacional. El tráfico diplomático secreto llevado a cabo bajo la mediación de los países del Golfo demuestra que esta posibilidad sigue sobre la mesa. La declaración de Arakchi equivale a una capitulación ante las duras condiciones impuestas por la administración Trump. El desmantelamiento del programa nuclear, la retirada de las fuerzas militares del estrecho de Hormuz y las fuertes obligaciones de compensación despojarían a Irán de su estatus como actor regional. Incluso si las delegaciones diplomáticas aceptan estas condiciones, esta situación desencadenará una explosión masiva dentro de las dinámicas internas del país. Si el gobierno firma este acuerdo, la razón de ser de los guardianes de la revolución desaparecerá. Esta rendición, tras años de propaganda, llevará a los grupos radicales dentro del cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica a dirigir directamente sus armas contra el gobierno. Una división dentro del ejército podría llevar a que milicias armadas establezcan puestos de control en los centros de las ciudades y ejecuten a funcionarios locales. Mientras el alto el fuego pone fin a la guerra en el extranjero, desata la ira contenida en el interior. La victoria diplomática del gobierno será la chispa que encienda una sangrienta guerra civil en las calles. La verdadera imagen global en el tablero geopolítico se oculta en el tercer y más destructivo escenario. En este escenario, donde ni el ala militar ni el gobierno civil pueden mantener el control, el régimen entra en un proceso de colapso simultáneo desde dentro y desde fuera. La pérdida de autoridad o el asesinato de Mojtaba Khamenei, quien ha huido a Moscú, profundizará irreversiblemente el vacío de poder en la cima. Cuando la tensión entre el ejército regular, Artesh, y los guardias ideológicos, el IRGC, escale a un conflicto armado abierto, la columna vertebral del Estado se romperá. Esto significaría no solo un cambio de régimen, sino también la fragmentación de la integridad física del país. El aparato de seguridad volviéndose contra sí mismo pondría en marcha líneas de falla étnicas que han sido suprimidas durante décadas. Grupos de resistencia local podrían levantarse en las regiones de Kurdistán, Sistán, Baluchistán y Yuzestán. Amplios segmentos de la población, agotados por el hambre, la inflación y el miedo a la guerra, podrían inundar las calles en el momento en que perciban la debilidad del régimen. En tal escenario, los guardianes de la revolución carecerían de la fuerza organizada para suprimir los movimientos populares debido a divisiones internas y conflictos con el Artesh. Este colapso también es una pesadilla estratégica para Moscú y Pekín. Mientras el mayor aliado de Rusia en su flanco sur arde en las llamas de su propia guerra civil, la esfera de influencia regional de Putin sufre un golpe importante. La retirada de Irán de la cadena de suministro de armas profundiza aún más la crisis logística de Rusia en el frente ucraniano. Esto marca el colapso de la doctrina que Teherán ha estado persiguiendo durante años. En resumen, el régimen se está rindiendo, pero la guerra no ha terminado porque el régimen en sí ya no es una entidad cohesionada. Es un naufragio fragmentado, dividido y sin liderazgo, y ese naufragio está siendo bombardeado desde el exterior y desintegrándose desde dentro. Irán ha perdido. La pregunta ya no es si puede ganar, sino cómo y cuándo colapsará. En este momento, Washington está desplegando uno de los mayores aumentos militares de la historia en la región, particularmente alrededor del estrecho de Hormuz y la isla Karg. Miles de marines fuertemente armados, helicópteros de ataque y buques de guerra han sido desplegados en la región.
En respuesta, uno esperaría que el ejército iraní y el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica colocaran minas en el mar en circunstancias normales, realizaran disparos de hostigamiento con sus lanchas rápidas y crearan un infierno asimétrico. Sin embargo, no pueden montar ninguna respuesta coordinada porque los comandantes de las lanchas patrulleras están pensando: ¿el comandante que me ordena disparar está vendiendo mis coordenadas a los Estados Unidos? Se necesitan refuerzos urgentes para la isla Karg, pero las unidades no se mueven porque el miedo a quién traicionará a quien ha paralizado todo el mecanismo militar. Y el momento de esta parálisis es crítico. Según informes de fuentes abiertas, el Centro de Defensa Electrónica de Irán, IAEA, fue atacado en Teherán. El centro que produce chips de guía de misiles, sistemas de navegación de drones y todas las redes de comunicación encriptadas de campo fue reducido a cenizas durante la noche. El complejo de producción de misiles Shahid Shahizadeh en Kashwan fue arrasado por misiles furtivos JSSM-ER lanzados desde B-52 a más de 1000 kilómetros de distancia. 2/3 de la capacidad de producción de misiles balísticos de Irán han desaparecido. Entonces, ¿cuáles son tus pensamientos sobre este asunto? Por favor, comparte tus opiniones en los comentarios. Para estar informado sobre los análisis exclusivos de PPR Global, suscríbete a nuestro canal y no olvides activar las notificaciones.